La Unión Europea ha fracasado. Los objetivos que se podían decir que tenía no se están cumpliendo. Y los objetivos indecibles sí se cumplen y son contrarios a la soberanía de las naciones que la componen e incluso a la democracia. Se suponía que la Unión Europea era para potenciar el comercio entre las naciones que voluntariamente decidían incorporarse y para evitar las guerras. Y si bien no han habido guerras dentro de los países que componen la Unión Europea, la guerra que está sucediendo afecta a todos los países de Europa y las sanciones que se han impuesto desde la burocracia de Bruselas son contrarias a la economía y a la estabilidad de todas las naciones europeas y son contrarias a la soberanía de los pueblos, a su voluntad. Y lo que vemos, por ejemplo, es que esta burocracia está en contra de las naciones y se pretende, por ejemplo, influir en los resultados electorales. Se suponía que ingresar a la Unión Europea no significaba que se limite tanto la soberanía de las naciones al extremo de que se pretenda condicionar la democracia. ¿eh? Nadie votó a la señora von der Leyen para que pretenda determinarle a los pueblos de las naciones europeas a quién pueden votar y a quién no. Y que recuerden que cada una de las naciones europeas, por sí misma, una sola, vale más que toda la Unión Europea. Porque, por ejemplo, el caso testigo de Hungría, de Magyarország, Hungría es un país soberano, ¿no? Que decidió ingresar a la Unión Europea, ¿cómo puede decidir salir? En cambio, la Unión Europea no es una nación soberana, no es una federación de naciones, no es una confederación, lo que es una superestructura burocrática que pretende, como acabo de decir, erosionar la soberanía, eliminar la democracia, o por lo menos permitir una democracia muy condicionada, al mismo tiempo que desde esta burocracia de Bruselas se pretenden imponer políticas que son contrarias, no solamente a los gobiernos, por ejemplo, de Polonia, Hungría, o actualmente el nuevo gobierno que tendrá Italia, sino que se pretende instaurar políticas que están en contra de la voluntad de estos pueblos, de su historia y de su tradición. Así que lo que debería suceder es que o los países que quieran deberían o salirse de la Unión Europea o directamente la Unión Europea se debería disolver y debería haber una institución común en donde se puedan, digamos, gestionar algunos intereses comunes de estas naciones, pero sin que se transfiera soberanía de tal manera que se diluya la democracia. Recordemos que estas amenazas que vienen desde la Comisión Europea pretenden que las naciones europeas tengan menos potestad y soberanía que lo que puede tener, por ejemplo, un Estado estadounidense cuando Estados Unidos es una única nación con 50 estados, pero la Unión Europea no es una única nación. Y las naciones soberanas no son ni provincias, ni oblast, ni departamentos de esta burocracia. Así que celebro los cambios que están aconteciendo en Europa en pos de la soberanía, de la libertad, del respeto a los valores y a las patrias que componen a las naciones de la Unión Europea, porque nunca se debe permitir que se degrade ni la libertad, ni la soberanía, ni los derechos humanos, ni la voluntad de los pueblos. Así que celebro los cambios que están aconteciendo y si bien desde un primer momento, creía que la Unión Europea podía ser buena con respecto a la integración de las naciones europeas, lo que se observa es que es todo lo contrario y que la integración que se haga debe ser de tal manera que se respete la voluntad de los pueblos y fundamentalmente su soberanía, sus tradiciones y su historia. Y obviamente debe cesar todo intento de seguir imponiendo políticas globalistas, apátridas y destructoras de las naciones europeas. Así que me celebro los acontecimientos que están sucediendo, que son favorables a la patria, a la familia, a la libertad y a la república. Gracias.